Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, de nuevo. Con la venia, señora presidenta, señor secretario de Movilidad, buenas tardes. Miren, un tema que veo que no se ha tocado es el asunto de los mototaxis. Es un tema que inició hace muchos años y, si no mal recuerdo, uno de los primeros puntos fue en el municipio de Chimalhuacán, justamente como un medio alterno de transporte, donde el transporte público no podía entrar a esas calles de donde se da el cerro de Chimalhuacán, y empezó a generarse como un medio alterno de transporte. Sin embargo, este sistema de transporte no está regulado. Es un tema que se ha evadido por todos, pero que existe. Existe porque en el Valle de México, municipios como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, si no mal recuerdo aquí en San Antonio la Isla, etcétera, es un transporte que ha crecido mucho, y voy a dar algunos datos. Rápidamente comento, miren. Aunado a los datos que usted dio, señor secretario, y que mis compañeros que me antecedieron dieron, en la actualidad en el Valle de México tiene más de 20 millones de habitantes. Es una cifra que equivale al 17% de la población nacional. Pero de acuerdo a la norma técnica de la Secretaría de Movilidad y el Código Administrativo, los mototaxis son un tipo de vehículos considerados de alto riesgo para los usuarios, por lo que no se tiene autorizado su concesionamiento. Sin embargo, fíjense, la encuesta Origen-Destino del 2020 señala que 15.57 millones de viajes en transporte público en la zona metropolitana del Valle de México, de esos 1.8%, es decir, 0.27 millones de viajes se realizan en mototaxis. O sea, el número es muy alto. Se utiliza por personas que van al mercado, por adultos mayores, etcétera, etcétera. Sin embargo, este sistema de transporte también ha sido como un medio alterno de empleo para aquellos que no tienen los recursos suficientes para otro sistema de transporte, o bien son desempleados que no han encontrado algún otro empleo en alguna empresa, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? Como no están regulados en nada, según yo lo entiendo, esto implica que se den una serie de circunstancias, como desde el buen servicio al vecino, que todo mundo conocemos al mototaxi de la zona, de la cuadra, de la base, pero también se dan un sinfín de delitos, también se han dado. Entonces, bajo este esquema, señor secretario, y bajo esta argumentación, que parece mentira, pero son infinidad de viajes, que nos pueda usted explicar, de la Secretaría de Movilidad, si cuentan con algún estudio sobre la operación, funcionamiento de los mototaxis en el Estado de México. Otra pregunta, ¿bajo qué criterios sí podrían ser considerados? Si su respuesta es sí, ¿bajo qué criterios? Pero si también en este sentido, ¿bajo qué criterios podrían ser considerados los mototaxis como una forma para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros? ¿O cuáles, también al revés, cuáles han sido esos elementos que han impedido que se le otorguen concesiones a esta propuesta alterna de movilidad? Entonces, yo le dejo aquí los comentarios, señor secretario, porque me parece que es un tema
que ha sido como evadido por todos, pero al final de cuentas un sistema de transporte que ahí está, un sistema de transporte que lo utilizan miles de usuarios en las colonias. Y otra cosa nada más para terminar mi comentario. No nada más están en las vialidades secundarias o entre las calles, ahora se han tomado vialidades primarias en los principales municipios de la zona del Valle de México, toman vialidades primarias que son fundamentales, obviamente en los autos, autobuses, etcétera. Entonces, también, y eso ha implicado operativos que al final de cuentas se dan en mucha corrupción, al final de cuentas. Entonces, sería cuanto de mi parte, señor secretario.